Se ha constatado que, bueno, algunos de los niños 5 kilos más a casa, que les venía muy bien, ¿no? Es decir, no solamente la formación, sino también poder comer. Fijaos un poco lo que estamos hablando. Hoy día tenemos alumnos en los centros, algunos que incluso no hacen ni 3 comidas al día, ¿no? Ni incluso algunos vienen sin desayunar porque no tienen ni siquiera, ¿no? Por tanto, esto es importante. En 1933 se aprueba, que ya ha hablado Carlos de ella, la famosa Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas. Esto, ahí tenéis al cardenal Segura, que fue uno de los azotes de la República, uno de los azotes precisamente de esta Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, que precisamente privaba a la Iglesia del derecho a mantener centros docentes, ¿de acuerdo? Por tanto, fijaos un poco que publicaba el diario El Sol, ¿no? Es decir, España ha dejado de ser católica, ¿no? Es una cosa así, casi, bueno, es decir, apocalíptica, ¿no? del tema. Por lo tanto, bueno, una ley, insisto, una reforma fundamental en que la Iglesia, bueno, pues dejaba de tener un papel importante. Hemos visto que ya con el franquismo, por supuesto, recuperó ese papel y hoy día sigue teniendo un papel muy importante, de acuerdo, sobre todo financiado por el erario público de la enseñanza religiosa, insisto, institutos, colegios, mejor dicho, que se vean por sexos, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, las reformas fueron muy importantes, hasta que llega el triunfo o el cambio de gobierno, ¿no? Que es el triunfo de lo que ha aplicado Enrique, que es el bienio radical centrista. Un bienio, bueno, que es, digamos que se ha denominado como de contrarreforma en muchos casos, y el nivel educativo, por supuesto, también. La derecha, como siempre, actúa de la misma manera, hasta el punto que hubo una disminución sustancial del número de alumnos matriculados en la escuela, ¿no? Hubo una prohibición de la coeducación en las escuelas, es decir, a la derecha le molestaba bastante esto de que los niños y las niñas fueran juntos al colegio y por tanto para ellos tenían que estudiar por separado, que era mucho más positivo. Hoy día seguimos teniendo teorías bastante seguidas por muchos profesionales de la educación que ven positivo bueno, pues esta separación en las escuelas. Se suprime la Inspección Central de Educación, es decir, todo este avance que fue revolucionario de formación de inspectores y este decreto de inamovilidad de los inspectores fue suspendido. Y en la universidad, por ejemplo, se suprimió la representación estudiantil, ¿no? En los órganos de gobierno de la propia universidad. Por tanto, se habla de la contrarreforma educativa brutal, ¿de acuerdo? Un paso atrás importantísimo. Por tanto, si quizás el siglo XX hubiese sido otro, las reformas hubiesen sido mucho más profundas, ¿no? Y llegamos a la guerra civil. La guerra civil fue bastante importante, sobre todo en los dos bandos, porque la República siguió, ¿no? con esta reforma educativa, con muchísimos problemas. Sí que se crearon algunas escuelas, sí que se siguió dotando al pueblo de lecturas, de teatro, en el frente sobre todo. Se siguió manteniendo estas colonias escolares, los niños siguieron comiendo en el bando republicano, siguieron comiendo en las escuelas, en estas colonias escolares, pero sobre todo lo que llama la atención es lo que vino a hacer sobre todo el bando franquista en las zonas en los que triunfó, ¿no? En los que triunfó la insurrección golpista. Bueno, pues se emitieron muchas disposiciones de persecución, sobre todo para lograr un control total de, pues podéis imaginar, los fondos bibliográficos, de las publicaciones, las bibliotecas públicas quedaron, por supuesto, bueno, pues vigiladas. Se prohibió la producción, el comercio de libros, periódicos, folletos, pues una cosa importante. Y sobre todo se inició lo que se denominó una política de depuración. De hecho, se estableció una comisión de depuración compuesta por distintos miembros, como académicos, militares, eclesiásticos, como vemos todos muy relacionados con la cultura, que expurgaban ideológicamente bueno, pues a los literatos y que bueno, pues, purgaban un poco todo lo que se opusiera al movimiento nacional golpista, ¿no? Para emitir incluso listas de libros prohibidos, ¿no? Como hacía Felipe II, ¿de acuerdo? En el siglo XVI. Incluso se ha llegado a hablar incluso del famoso bibliocausto, ¿no? Que es un término así importante en el que se quemaban, rollo Hitler, como podemos en el 33, pues bibliotecas, ¿no? Aquí tenemos una foto real de una de esas quemas de libros en el que, bueno, la gente como mucho enfervorizada quemaba libros, ¿no? Que no hay cosa más lamentable, yo creo, que esto, ¿no? Por tanto, hay una dinámica muy diferente en el bando republicano, en el bando golpista, del tratamiento de la cultura y sobre todo de la educación pública. Creo que he ido súper rápido, creo que más, vamos, he ido rápido, ¿no? No hace falta que me llame la atención, por tanto no quería yo, para ver si hay tiempo para el debate. Lo que sí quería hacer es un pequeño homenaje, con varias palabras, ¿no? De los maestros y sobre todo maestras de la República, ¿no?
Yo me siento heredero bueno, pues de esa tradición, y la verdad que fueron personas que dieron su vida por yo creo que lo más bonito que hay, que es enseñar y sobre todo formar a personas para que sean libres, sean independientes, y sobre todo, ya digo, aquí mi homenaje a estos maestros y maestras de la República. Insisto, me considero, seguramente nos consideramos todos herederos, y sobre todo, bueno, pues una defensa de una escuela pública, como queremos, una escuela independiente, una escuela laica y libre, que forme ciudadanos independientes. Por tanto, desde aquí mi más sincero homenaje a estos maestros y maestras que dieron su vida y todo lo mejor que tuvieron hasta que fueron prácticamente exterminados, por enseñar a la gente y porque la gente fuera más libre. Así que viva la escuela pública, viva la República. Pelayo. ¿Alguien más? Arcas. ¿Alguno más, por favor? ¿Alguna compañera o compañero? Bueno, ¿tu nombre? Juan Manuel. Bueno, pues empezamos el debate. Yo también. ¿Tu nombre? Paz Valera, sobrino. Te voy a llamar, Paz. No pasa nada. Te voy a llamar. Paz Valera, sobrino, porque si no, esto no. Venga, vamos, rapidito. Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, pocos. Tampoco podemos hacer un tiempo. No, una cosita breve. Adriano, después empezar. Mi pregunta es muy breve, es al compañero maestro. Mi pregunta es si cree el compañero maestro, que es como le llamaban los republicanos, maestras, si crees que es coherente con todo lo que has dicho de la República, con este modelo de conferencia o de charla, donde el pueblo solamente tiene la posibilidad de hacer preguntas cortitas. Mi pregunta es muy sencilla, repito. Si lo que nos has contado, con lo que ya sabes que otros sabemos, de eso de la cooperación, etcétera, el BATEC, la ILE, todo eso, si eso es coherente con este modelo. Porque qué pregunta, ¿no? Creo que el acto es lo más pequeño, ya me pregunto. Yo sí te explico mi pregunta. Yo soy un niño muy disciplinado y hago lo que me ha pedido el señor que modera. Pero como por otra parte soy un niño republicano que le ha costado mucho saber por qué mataron tantos maestros, pues entonces no puedo evitar decir mi miedo. Mi miedo es que como realmente nosotros, los que deberíamos estar preparando la escuela republicana, permanentemente lo que hacemos es tarima y los demás escuchan y hablan poquito, esa es mi opinión, pero me interesa mucho saber la tuya. ¿Quiere decir algo? Simplemente por el tiempo que esto se queda nuevo. Para poder que empiece a su casa. Yo por mí podemos estar aquí hasta las tantas de la leche y el debate que se pondrá todo lo necesario para que vean todas las cosas claras. Simplemente es eso. Otro día, si queréis, como hay 6 jornadas más, empezamos a las 3 de la tarde y acabamos a las 9 de la noche. Pero esto es lo que queráis. Maestro, sabe que hay un modelo de trabajo, si es el que defendió la ILE, que evita esto. Yo sé muy bien, comprendo tu postura, pero hay que ceñirse a lo que tenemos, desgraciadamente. Bueno, más o menos lo ha dicho Federico, bueno, podemos cambiar el modelo y demás, estoy de acuerdo contigo en eso, pero bueno, tampoco es cuestión ahora de meterse en esos temas, no luego podemos debatir, si te parece, sobre eso, sobre el modelo de acto, el modelo de... Efectivamente, bueno, estamos aquí contando, nos han invitado, y bueno, podemos plantear otro tipo de modelo de acto. La verdad que no me esperaba esa pregunta. Pelayo, Carlos, un par de preguntas. La primera es la llegada de la República y la proclamación, en la que siempre hay datos controvertidos. No me refiero a la selección del 36 ya, sino a la proclamación de la República, que llega por unas elecciones municipales. Aclarar un poquitín ese aspecto. Y la segunda es sobre la posición republicana de los militares, que tú has hecho alusión, en cuanto a que yo últimamente por un libro, acabo de leer un libro de unas 400 páginas sobre Mola y tal,
entre los monárquicos, entre los militares hay un porcentaje altísimo antimonárquico. Lo que parece ser es que el carácter que iba tomando la República viene a decir que se oponen a las reformas que hacen, pero desde luego detestan a los Borbones y a la monarquía muchísimo. La prueba es que cuando Mola intenta incorporar a los requetés en la sublevación, tiene problemas con Falconde, porque lo primero que le preguntan, ¿y qué hacemos luego? ¿Seguimos con la República o restauramos otra vez a la monarquía? Entonces, ahí hay algo que, no sé, puede ser contrario. Gracias. De acuerdo. Sobre la proclamación de la República, ¿verdad? Está clarísimo. Es decir, las elecciones del 12 de abril dan un triunfo rotundo a la conjunción republicana socialista en las capitales de provincia y las grandes ciudades. Es decir, de las 50 capitales de provincia, en 41 triunfa la conjunción republicana socialista. En Madrid, en todos los distritos. En todos los distritos. Y en Barcelona, pues la candidatura de la conjunción republicana socialista sacó 4 veces más votos que la candidatura monárquica. ¿De dónde viene la polémica? Bueno, la polémica es una polémica artificial. Ya sabemos quién la proclamó en su momento y ahora quién la mantiene. Los Piomoa, César Vidal, ¿no? Antes Ricardo de la Riva, pero ya se murió afortunadamente, como he dicho aquí alguna vez, ¿no? y Jiménez dos Santos. Entonces el planteamiento es que la República no ganó las elecciones porque se ponen a contar concejales. Y entonces dicen, bueno, en el campo salieron más concejales que en la ciudad. Y ya está. Con lo cual, la República no es legítima porque salieron más concejales monárquicos que republicanos. A esto hay que contestarle de forma clara. En el campo actuaba el caciquismo de una manera brutal y la gente no podía expresarse libremente. Eso para empezar. El único voto donde había una posibilidad de expresarse libremente era el voto urbano. Y ahí los datos fueron inequívocos. Es decir, de 50 capitales de provincia, en 41 ganó la conjunción republicana socialista. Es más, decir más número de concejales no es decir más número de votos. Es que aquí a esta gente hay que enmendarle la plana. A los piomoidos, que por cierto también son historiadores profesionales, o sea, son mentirosos profesionales y les pagan por eso. O sea, les pagan por mentir. Por ejemplo, Madrid capital, 1 millón de habitantes, elige 50 concejales. La provincia, medio millón de habitantes, sumando todos los concejales de los pueblos, 1000. O sea, 1 millón de habitantes representados por 50 concejales. Medio millón de la provincia, 1000 concejales. ¿Qué quiere decir? Más concejales no son más votos. Así de claro. Y después hay otro dato. Si realmente hubiera habido una sombra de duda de que la República no había ganado las elecciones, ¿ustedes creen que Alfonso XIII se va? ¿Lo que le gustaba aquí? ¿La poltrona? No. O sea, es que no. Es decir, es una polémica que la mantiene artificialmente. La República vino de una manera legal y legítima, cosa que no puede decir nunca la monarquía de este país. Legal, porque las elecciones fueron convocadas por la monarquía de Alfonso XIII con la legislación electoral monárquica. Y legítima porque la República ganó ampliamente en las ciudades, que era donde la gente se podía expresar libremente. O sea, que por mucho que vengan aquí Pío Moga, César Vidal y Jiménez dos Santos, que sabemos lo que son, o sea, mentirosos profesionales, esos que son terroristas. Eso es que es terrorismo intelectual, bueno, intelectual, por decirlo de alguna manera, no es intelectual ni nada. O sea, que eso está clarísimo. O sea, no hay sombra de duda. Y cuando eso hace referencia a que la República no ganó las elecciones, el Frente Popular no ganó las elecciones del 36, pues que salió un libro hace unos meses, ¿no?, de violencia y terror, hablando así, violencia y terror en el Frente Popular. Y aquel libro no demuestra nada. Bueno, ese libro está escrito además por 2 profesores de la Red Juan Carlos. O sea, que es sospechoso. Es sospechoso. A mí me parece sospechoso. Sobre todo porque esos 2 profesores de la Red Juan Carlos, en un claustro que hubo, votaron todos a favor del rector, que ya se sabía público y notorio que era un plagio. O sea que lo que viene de allí es sospechoso, ¿no? Pero es que además se lee el libro y no se aporta ninguna prueba. Había unas actas que estaban tachadas. ¿Y qué? ¿Y eso invalida los resultados? Ellos mismos han tenido que replegar venas, porque la derecha se envalentonó y dijo, ya está aquí, la prueba definitiva de que el Frente Popular no habrá las elecciones. Y se han tenido que callar rápidamente. Claro, cuando el libro no demostraba nada. Mucha hojarasca, mucha información de periódicos. Había sectores que efectivamente querían la monarquía, que se restauró la monarquía, otros optaban por otra opción, que era más o menos un régimen fascista o asimilado al fascismo. Pero evidentemente lo que hay es un sentimiento de que hay que destruir la República.
Después tenemos, claro, carlistas, monárquicos, falangistas, pero lo que hay es un sentimiento antirrepublicano en esos militares. No todos eran monárquicos, claro. Lo que está claro es que había algunos generales que eran claramente monárquicos. De hecho, cuando acaba la guerra en el 40 y 41, hay un conjunto de militares que presentan una carta a Franco diciendo que restaure la monarquía. O sea, que había bastantes militares monárquicos. Otros, pues evidentemente no. Ahora, lo que ocurre durante la República es que hay un proceso de fascistización, igual que ocurre en otros países de Europa. Y al final, aquellos militares que se sublevan, que son el brazo ejecutor, como he dicho antes, de la oligarquía española, lo que querían es destruir la República por encima de todo. Después, claro, había matices. Tampoco todos los militares eran claramente fascistas, en el sentido de que eran falangistas, pero lo que eran antirrepublicanos. Y entonces, en ese sentido, pues durante la República se enfrentó a una rebelión muy peligrosa. Y de luego había militares que eran claramente monárquicos. Y una opción importante. Otra cosa es que Franco y los que le rodeaban no quisieran restaurar la monarquía, pero había un sentimiento monárquico importante entre los militares que se sublevaban. Una cosita nada más. Hay un documento interesante que es, sobre todo con lo que la primera pregunta, que tiene que ver con las elecciones. Hay una cinta de la Moviton News, no sé si Carlos o Enrique tienen. Es una cinta que se emitió en Estados Unidos en la época de la República. También se emitió en el Reino Unido. Y es una cinta en la que estuvo Falange detrás de ella muchísimo tiempo. El patronato de Alcalá Zamora, si no me equivoco, fue el que recuperó esa cinta, en una serie precisamente la alegría del pueblo de Madrid por la proclamación de la República. Es una cinta que podéis ver en YouTube, son, me parece que 8 o 9 minutos. Aparece hablando, Ignacio Prieto, me parece, aparece hablando Victoria Ken, que fue la directora, primera mujer directora general de prisiones, y se ve precisamente la alegría con imágenes reales del pueblo de Madrid ante la proclamación de la República. Esto es importante porque, ya digo, Falange estuvo detrás de esa cinta muchísimo tiempo porque se sabía de la existencia de esa cinta y, evidentemente, eso, digamos que Falange o lo que es el franquismo más retornado un poco no podía impedir que esas imágenes se vieran para evitar un poco esta propaganda de que la República era algo no querido por la gente, ¿no? Por lo tanto, os animo, está en YouTube, a que la veáis, y no sé, son 8 o 9 minutos, y la verdad que se ve ahí la vida, insisto, del pueblo de Madrid ante la proclamación de la República, ¿no? Toca Arcas, por favor, quedan cuartos de hora estar aquí. Yo la pregunta es la siguiente. Primero decir que hablar de república no tiene que ser incierto. La república es de derecha. Que cuando se habla mucho de la república parece que estamos hablando de la izquierda. No. Es del contexto social de los partidos políticos que se han vuelto a formar. No se oye. Que la república es de derechas. ¿No ves? Más claro. No, decía que lo primero que tener claro es que bajo el término república ahí entran todos los partidos que en ese momento participan en las elecciones, y la república puede ser de derechas y de izquierda, porque es que tenemos una mentalidad de creer que la república es de izquierdas y yo digo que no, no es así. Y luego yo creo que falta un estudio sociológico sobre el periodo republicano. Salvador Giner hizo un libro sobre la república, pero muy suave, no sabe qué hizo, pero a mí me llama la atención que hablemos de la Segunda República y no se hable de la primera, porque la primera tiene unas connotaciones políticas que ya ahí toca hasta el ejército. ¿Por qué? Porque el ejército se va nutriendo de la casta social que ellos promontan. Y eso hace que no haya una renovación ideológica dentro del ejército. Yo con el tema de don Manuel Azaña pues tengo mis luces y mis sombras, que yo espero que algún día se haga un trabajo con él. Pero la pregunta que va para todos ustedes, primero, el analfabetismo. En el año 67-68, en el ejército, se formaba a gente que venía al ejército y no sabía ni leer ni escribir. Estamos hablando del año 67. Lo damos cuenta. En alfabetismo, yo tengo entendido que en la Segunda República había más del 60% que no sabían leer y escribir, ni interpretar lo que leían, porque es una forma de analfabetismo también. Entonces es muy fácil de manipular con el billete negro y lo que pasó. Y a mí una figura que me da mucha atención y que pasa desapercibida y que me da miedo, porque a veces la identifico con los políticos que tenemos ahora, que es Alejandro Lerdo. Entonces, la opinión me gustaría saber cuál es vuestra opinión sobre eso. Que a la gente vamos a ver, el analfabetismo
alfabetismo en España era un auténtico azote. Es decir, da igual hablar de república que hablar de monarquía, sino que era una deficiencia social que venía arrastrada históricamente desde siempre. El analfabetismo, fundamentalmente, como en tantas otras cosas que ahora queremos arreglar, que afectaba fundamentalmente a las mujeres, a las que no se les daba a muchas de ellas la más mínima oportunidad de ir ni siquiera a la escuela. Pero no solamente por lo que llamamos tradicionalmente la derecha, sino por la propia izquierda. Es decir, hagamos confesión de cuáles son nuestras limitaciones, ¿no? Y precisamente esto fue uno de los elementos que quiso abordar en primer lugar la República y que le costaba. ¿Por qué? Porque independientemente de ese analfabetismo histórico, había muchísimos intereses. Decía antes que España era un país fundamentalmente agrario. Al cacique de pueblo, o de región, o de provincia entera, no le interesaba para nada que la gente supiese, ni que supiese escribir, ni que supiese leer, porque mientras fuesen ignorantes, más fácil sería manipularles. Y eso es justamente lo que la República va a intentar. Lo que pasa es que no la dejaron. El año 36 hubo una serie de señores que se sublevaron contra esta política. No tengo cifras, no te las puedo dar, de cómo se acabó, cómo disminuyó el analfabetismo durante la República, pero la creación masiva de escuelas, la creación masiva de puestos de trabajo para maestros, lógicamente, lleva claramente a una disminución del analfabetismo. No tanto entre los mayores, que no tenían oportunidad. Hay que decir en honor a los anarquistas, a los que tantas veces criticamos, que sus ateneos eran un sitio magnífico donde la gente mayor iba a aprender a leer y a escribir y a tener un mínimo de cultura. Eso hay que decirlo históricamente también, ¿no? Cosa que en otros partidos no se hacía, ¿no? Y bueno, que lógicamente cuando viene el franquismo caemos otra vez en la noche cultural y en la noche del analfabetismo, que lógicamente por suerte en la democracia pues se ha hecho lo posible por ir acabando con ello, ¿no? Esto en cuanto, y me parece que habías hecho otra reflexión, ¿no? Sí. Lo de Lerroux, nada más que dos palabras, perdón, una sola palabra y se lo paso a mis compañeros: un auténtico sinvergüenza político. Bueno, pues ya que ha hecho referencia a Azaña, pues comentamos algo de Azaña. Hay varias hazañas. O sea, primero, luego nadie discute su talla intelectual. Es un intelectual de primera línea. Pero hay que distinguir lo que fue Azaña durante la República en paz y lo que fue durante la guerra. Es decir, Azaña es un buen presidente de gobierno, encabeza esa política reformista, es un hombre respetado, ¿no? Y tiene un proyecto muy claro de lo que es la República. Él tiene en su cabeza el modelo francés. Es decir, Francia es un país muy adelantado, Francia es un país donde la Iglesia y el Estado están separadas, Francia tiene un ejército fiel, digamos, al régimen republicano, y él la idea que tiene es un poco ese modelo francés. Ahora, eso es una cosa. Después, claro, llega la guerra, y ahí es diferente. Es decir, en la guerra, que era presidente de la República, Azaña no creía en la victoria. Es decir, Azaña fue un derrotista en buena medida. Es decir, incluso maniobró al margen del gobierno enemigo. Por lo tanto, es diferente. Es decir, durante la República yo creo que durante el primer bienio es un buen presidente del gobierno y lleva a cabo unas reformas interesantes, importantes, con las limitaciones que hemos visto, pero la guerra, digamos, le desbordó. Tampoco se le puede sacar de su contexto. Azaña no era un proletario, Azaña era un funcionario de la administración, era un intelectual, digamos que era como de clase media, ¿no? Sería burguesía. Lo que pasa es que, claro, la situación de la guerra le desborda. En lo que ve, claro, es fusilamientos, es represión en la retaguardia, y eso estaba muy en desacuerdo. Le colocan en la presidencia de la República, porque realmente era una persona, digamos, muy notable, pero durante la guerra, maniobró al margen incluso de los gobiernos, intentando buscar una paz por separado, y hay un momento en que se ve claramente que él no cree en la victoria. Lo peor que podía ocurrir. Aquí en la victoria creía realmente Negrín y el Partido Comunista de España. Hay un momento en que Azaña, digamos, actúa al margen, digamos, del gobierno, incluso, digamos, desbordando al gobierno y haciendo maniobras, digamos, que bastante peligrosas en ese sentido.
Con lo cual, bueno, yo distingo como dos hazañas, uno el de la República y otro el de la guerra, donde yo creo que la guerra le desbordó como a tantos otros, como a tantos otros. De hecho, él estaba aterrorizado por la represión en la retaguardia y llegó un momento en que considera que hay que conseguir casi la paz a toda costa y ya no cree realmente en la victoria, pero no era él solo, Indalecio Prieto también era un derrotista, que no creía en la victoria. Hay un momento en que solamente Negrín y el Partido Comunista creen en la victoria de la República. Eso es lo que puedo decir. De todas maneras, es una figura de talla intelectual realmente muy notable, muy notable. Es un intelectual. No se le puede pedir más, no se le puede pedir más hazaña. Tenía sus limitaciones políticas, no era comunista, no era marxista, era un hombre republicano de izquierda, ayudó a traer la República, ayudó a traer la República igual que otros, y después la guerra yo creo que le desbordó completamente igual que otros políticos. O sea, la respuesta que tengo. Me ha recordado, perdón un momento, me ha recordado una frase del propio Azaña, ¿no? En un debate con los socialistas, no directamente, sino en sus escritos, dice una frase muy clarificadora. Dice, es que no os dais cuenta que la verdadera derecha republicana soy yo. A lo que llamáis derecha no es republicana. Es muy importante para entender la figura de Azaña. Tenéis más jornadas para explicar todo. Pero muy bien contestado. ¿Quién? Te toca. A ver. La primera palabra, ¿no? ¿Yo? No. ¿Yo Pabalea? No. No, Ángel, entonces, si no lo has Claro. podido, tuviste Yo la más de la última. no era la última. Entonces, no, Venga, aceleraros, que yo la tengo punta la que decir. última. Ahora está Jesús, luego está Morales y luego estás tú. Lo digo rápido y porque me tengo que ir. Venga, Venga, sí, da igual. Mirad un momento. Como yo, a mí, ni república, ni no sé qué, ni sé cuánto. Vale, yo, desde luego, estoy con las ideas de la república, toda la vida. Entonces, yo pienso que aquí, en este debate tan multitudinario, y tantas mujeres, y hay mujeres, todo, y ninguna ha sido capaz de levantar la mano para debatir o preguntar o decir algo. Me cago en la leche. Y yo sí, ala, en representación de todas las mujeres. Acabado. Se acabó, perdón. ¿Me ha apuntado? Sí, era tan así, perdón. Hola, buenas tardes. La pregunta iría para Enrique Guerra. Agradezco a todos y a todas y los organizadores, pero bueno, eso ya se da por supuesto. La pregunta concreta. Hemos hablado de las reformas que se han producido durante la República, del sistema educativo, y cuando has empezado a hablar de referidos de reformista, que no era realmente reformista de la seguridad social, has hablado, me parece, hasta del paro. Pero lo que he hecho yo de menos, no sé si es que se me escapa, de la reforma fiscal. Yo en las distintas charlas, o es que no busco yo bien la información, o no, como dicen, no me lo han contado bien, lo de la reforma fiscal, no me refiero de números de datos, sino la cuestión ideológica que había en la redistribución de la renta, de los impuestos, o sea, ¿qué se pretendía? Esa información no me llega, o sea, yo no sé exactamente ideológicamente o a nivel de proyecto, de programa electoral o de funcionamiento económico, qué es lo que había. O sea, me gustaría si me podéis explicar en ese sentido. Ya digo, no son datos sino ideológicas. Gracias. La República en este sentido es una época muy difícil porque acoge en pleno desarrollo de la crisis mundial del 29, la peseta, como sabéis muchísimo, no estaba en el ámbito del dólar, o ha estado hasta que ha aparecido el euro, sino en el ámbito de la libra esterlina, y la economía española dependía profundamente de la economía británica. De ahí que era muy difícil establecer un sistema que no rompiese esa dependencia sin hacer daño a la economía en general, ¿no? El punto de vista de la República, que por supuesto no le dio tiempo a desarrollar, me parece que es Bernardo Giner el que actúa en este sentido, es establecer un sistema en el que todavía muchísimos os acordaréis de cuando llegaban los reguladores a los pueblos, ¿no?
en que había que pagar. Yo ya es tan viejo, yo sí que me acuerdo y vosotros no. Pero no había este sistema de ahora. Iba un señor y iba recaudando normalmente. Y se había establecido, había un establecimiento en el que cada pueblo, en función de los poderes que tenía y de las hectáreas que tenía cada uno, porque era fundamentalmente basado en el patrimonio rústico, lo que tendría que pagar, que lógicamente sería el impuesto de patrimonio de hoy. Ahí se intentó hacer una reforma importante ligada a la reforma agraria. Esto es otro de los elementos que más duele a la izquierda, a la derecha, perdón, el que le van a subir los impuestos, evidentemente. Mientras que a la izquierda, y fundamentalmente a los trabajadores, campesinos que votaban a la izquierda, estos impuestos prácticamente no existían, porque es que no tenían con qué pagarlos. Es decir, es un sistema fiscal basado fundamentalmente en recaudación de origen agrario y de origen bancario, sobre todo. Es decir, la industria significaba muy poco. Lógicamente, los dueños de las industrias, igual que los bancos, tendrán que pagar el viejo sistema retributivo copiado en este caso de Inglaterra, totalmente, en buena parte impuesto por Inglaterra, y España quería hacer una reforma en ese sentido, que se quedó a medio camino. O sea que ya en la última época, incluso durante la Guerra Civil, todavía hay intentos de reformas importantes, comprende, dentro de la propia República, para obtener dinero que se necesitaba entonces para la guerra, sacarlo fundamentalmente de bancos, de industrias y ya no tanto del campo, puesto que se había quedado en el otro lado, en el lado de los rebeldes, ¿no? Es más lo que puedo decir, porque es que si no tendríamos que entrar en lo que se intentó ser la reforma de la peseta, el establecimiento de la peseta en función de la libra, o salirse en ese sentido y dejarla flotante, y entonces sí que tendríamos un sistema absolutamente independiente desde el punto de vista fiscal. Hubo en algún momento un proyecto, que ni siquiera se sigue el proyecto, de hacer algo parecido al impuesto sobre la renta, justamente, lo que no cuajó, pero si vamos a repetir hubiera durado más, igual se hubiera ido a un sistema parecido. Se esbozó solamente el impuesto de la renta, porque como ha dicho Enrique, el impuesto fundamental era de la construcción rústica, claro. Pero sí que se planteó en algún momento cambiar el sistema, las bases, ir a un impuesto personal, que sería algo parecido a lo que tenemos en el IRPF. Lo que pasa es que no pasó ni siquiera de un esbozo. Ya contigo acabamos. Voy a pasar una... Son las 8. Son las 8, Le va a sobrar una hora. Una de las características, veas, la pregunta voy a enfocarla. Una de las características del desarrollo capitalista español ha sido el retraso respecto al capitalismo europeo, inglés y francés fundamentalmente, y africano por cierto, pero estaba muy lejos en ese momento, y la posición de esta burguesía de estos países de cara al desarrollo nuestro. Ha sido una posición de oponerse al progreso en España. Inglaterra, la burguesía inglesa y la burguesía francesa se han opuesto al desarrollo del capitalismo español. Y por eso acabó en la intervención, en una organización durante la guerra, dañando a la República, no permitiendo que tomara armas para defenderse y ayudando a Franco de una manera indirecta. Bueno, ese es el contexto. La pregunta es lo siguiente. Nosotros ahora mismo, creo, en muchos aspectos, que tenemos características bastante parecidas con unas connotaciones. Por ejemplo, ahora mismo no nos presionan los ingleses y los franceses, pero tenemos bases americanas en España. Esas connotaciones son muy importantes, fueron importantes ya en la guerra, han sido importantes en todo el proceso histórico español, siempre. Y ahora mismo tenemos características de ese tipo. Cuando hablamos nosotros de historia, que está muy bien, por cierto, antes que nada, agradecer la magnífica exposición que habéis hecho los ponentes, ha sido magnífica, pero quiero seguir con esto. Una de las cosas características muy importantes que decía un historiador, que seguro que admiran todos los ponentes, que se llama Pierre Vilar, decía que la historia hay que estudiarla bien de una manera objetiva,
estudiar el presente, pero con perspectivas de futuro. Nosotros, si queremos cambiar el mundo que vivimos, porque aquí la situación ahora mismo no se habla de eso, se está hablando de la miseria del pasado, pero la miseria sigue en el presente, que hay 3 millones y pico de parados en España, que hay casi un 40% de la pobreza. Esas cosas, es decir, la historia es muy importante aprender de ella, pero aprender para tener perspectivas de futuro, para no errar, para ir por el camino correcto, por el más cercano. Y por eso, claro, la gente que nos manifestamos republicana decimos, hay que aprender del pasado, pero en ese sentido. Yo quería decir una cuestión. Cuando el compañero Enrique hablaba del Frente Popular, que fue una coyuntura magnífica, yo quisiera que nos lo repitiera, que nos andara un poco más, que esa coyuntura la necesitamos ahora en España como una manera de librarnos también de la situación que hay. Bueno, realmente lo que están diciendo tienes toda la razón. Es decir, si nos situamos en la primera mitad del siglo XX, en la que inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, en la que todavía el sistema colonial estaba absolutamente vigente, era el control del mundo por unas cuantas potencias, España entraba dentro de la órbita, como decía antes, de la órbita fundamentalmente británica. Es decir, era un país abastecedor de materias primas, lo más baratas posibles. Y lógicamente a estos países capitalistas avanzados que controlaban el mundo no les interesaba que apareciese un nuevo país que a través de profundas reformas pudiese llegar a subirle los precios de las materias primas o hacerle la competencia a nivel internacional en un futuro. En eso tienes toda la razón. Y eso explica muchas de las decisiones políticas que se toman incluso durante la Guerra Civil. Es decir, no olvidemos nunca que al fin y al cabo la política es una expresión de los intereses de la economía. Eso tengámoslo muy en cuenta, ¿no? Y segundo, no sé exactamente a qué te refieres del Frente Popular. A mí el Frente Popular, sí. Incluso habiendo divergencias sustanciales entre todos los grupos, los comunistas, los socialistas, los republicanos, etcétera, etcétera. No se oye nada. Habiendo diferencias sustanciales en aquel momento de cara a muchos objetivos, sin embargo se dieron cuenta que fue imprescindible dejar ciertas cosas de lado. Y aquí el peligro es la derecha y el fascismo, ¿no? Y lo tuvieron clarísimo. Entonces, claro, habían surgido del lanzamiento de Asturias, que estaban un montón de miles de personas en las cárceles, centenares, que uno de los objetivos que se ponían en el programa era sacar a los presos de la cárcel, sí, que eran cosas sustanciales, y ahí surgió todo el mundo. Anarquistas, todos los anarquistas habían boicoteado las elecciones anteriores y habían favorecido a la derecha, y en ese instante se olvidaron de eso porque había que sacar a los presos a la calle y parar a la derecha, era lo fundamental. Era lo fundamental. Pues no estaban discutiendo que si yo voy a llegar a tener 5 diputados menos, 5 diputados más. Lo fundamental en aquel momento era eso. Y en ese sentido lo que quería... Sí, vamos a ver. Te lo resumo muy rápidamente. Lógicamente, ya lo he dicho antes, es algo en lo que los que me conocéis un poco sabéis que estoy absolutamente convencido. En este país, en momentos difíciles, en momentos de crisis, y ya no existen las crisis exclusivamente a nivel nacional, sino que vivimos en un mundo globalizado y las crisis son casi mundiales, ¿no? Todos sabemos cómo en este momento hay peligro a través del poder del señor Trump, se extiende extraordinariamente lo que podríamos decir una nueva derecha populista tendente a lo que tradicionalmente llamamos fascismo, aunque tenga unas características distintas, el fascismo del siglo XX, del siglo XXI, el que tenía en los años 30. Tampoco lo sabemos porque no sabemos hasta dónde puede llegar, ¿no? Ante eso, lógicamente, lo que llamamos la izquierda, que fundamentalmente es el mundo del trabajo, pero hoy diría que también es el mundo de la cultura, es importante. Digamos que en 1935-36 se dio cuenta perfectamente de que si dejaba actuar a la derecha, que lo que quería era volver al sistema de la restauración, en el que el Estado soy yo, decía la derecha, y vosotros tenéis que someter a lo que yo diga. Si querían transformar y modernizar el país, no les quedaba más remedio que llegar a un acuerdo, a lo que llamaríamos hoy una unión de la izquierda, sobre un programa común importantísimo que se debatió mucho. Es
que costó mucho llegar a ello, porque lógicamente cada uno partía de sus puntos de vista y quería que sus puntos de vista fuesen captados. Hubo una generosidad bastante grande por parte, yo diría que de todos, pero fundamentalmente de comunistas y socialistas. Muy grande para poder llegar a una unión con toda esa clase media progresista, republicana, sinceramente republicana, representada sobre todo por izquierda republicana, porque después fue izquierda republicana, cuyo dirigente era pues Manuel Azaña, el que va a ser presidente de la República, y que demostró una vez más que una unión de la izquierda es capaz de llegar al poder. Es ni más ni menos que eso. Y que esa unión de la izquierda, tenía que hacer todos los esfuerzos posibles, primero para no romperse, que estuvo a punto en muchísimos casos. Es decir, hay inmediatamente de la guerra civil, no nos hagamos ilusiones, hubo muchos choques entre socialistas, izquierda y republicana, fundamentalmente a nivel de municipios donde gobernaban. Hubo muchísimos pueblos gobernados por izquierda republicana. La mayor parte de los gobernadores civiles eran izquierda republicana, porque el gobierno era fundamentalmente un gobierno burgués republicano. Era un gobierno de izquierda republicana y de los partidos en su entorno, ¿no? Y esto trajo problemas entre ellos, pero se mantuvo, así como en Francia se terminó rompiendo el Frente Popular, en España se mantuvo hasta el último momento el Frente Popular. Y en fin, ya se verá en el próximo día cómo actúa el Frente Popular en la guerra civil, porque siguen unidos en la guerra civil, e incluso se refuerzan en un momento determinado con el apoyo. Es el único país en que ha habido ministros anarquistas, que son es una auténtica contradicción, porque lo que quieren es acabar con el Estado, ¿no? Pero una vez más, insisto, cuando hay crisis importantes y la izquierda y la derecha aprieta, la izquierda solamente tiene una salida, que es la unión. Empezamos un nuevo turno de palabras. Tengo tres y alguno quiera algo más. Ya, tiene toda la punta. Después de las últimas intervenciones, para mí va quedando bastante más claro que mi primera pregunta ya estaba desencaminada. Alguno de los compañeros de por allí ha dicho que es que hay que mirar a la historia, pero con los pies en el presente y un poquitito en el futuro. Entonces, yo estoy convencido, y no sé si el maestro también lo estará, que en la llegada de la República intervino muchísimo la institución libre de enseñanza y una cosa que funcionaba en Cataluña que se llamaba el BATEC. El BATEC era un movimiento de maestras, sobre todo de maestras, aunque también había maestros, que defendían una manera de aprender y de enseñar diferente. En mi opinión, eso que venía además del siglo XIX tuvo un enorme peso en la llegada de la República. Por eso he preguntado un poco lo de antes, porque yo creo que seguimos sin mirar todo eso, darle la importancia que tuvo. No vamos a dar, en principio, una charla, salvo que a alguien le interese, sobre el peso que tiene el siglo XIX en la llegada de la República a través de la educación, pero vosotros mismos habéis ido dando pistas según vais hablando unos y de otros. Por ejemplo, la última intervención del propio compañero, que ahora no voy a repetir. ¿Cómo se ponen de acuerdo? Se ponen de acuerdo, en mi opinión, y sigo la pregunta para ver si la ratificas o no, se ponen de acuerdo porque el peso de la institución libre de enseñanza, repito, le lleva al Pacto de San Sebastián. El Pacto de San Sebastián, en el que intervienen gente como el propio Ortega a distancia, Ortega y Gasset, donde interviene Marañón a distancia, toda esa gente procede de la revolución de los catedráticos expulsados en el 19 de las facultades y del lento trabajo de hormiga que yo he detectado en mi pueblo. Yo soy de un pueblo pequeñito de Valladolid. Hasta el año 95, yo soy de allí, iba mucho con frecuencia allí, pero hasta el año 95 me había convencido que era cierto de que Valladolid era Fachadolid. Hasta que tuve que volver a mi pueblo y allí descubrí una cosa increíble, y es que las misiones pedagógicas y unos movimientos anteriores a las misiones pedagógicas tenían en Tierra de Campos una influencia increíble, que permite en un pueblo como Villalpando, que es un pueblo que todos lo conocen porque hay mucho torero,
Bueno, pues además de haber mucho torero, uno de los radios comunistas más serios de España estaba precisamente en Villalpando, que no es mi pueblo. No lo digo porque sea paisano de ellos, sino porque creo que en Villalpando en concreto, en Benavente y en toda esa zona, la influencia, repito, de la educación vista de otra manera fue muy grande. Mi pregunta es, ¿no será tan grande como yo digo la educación en la llegada de la República y en lo continuado, en lo que continuó, y no estaremos cometiendo un terrible error por no aprovechar más que un lugar de estos no puede ser un lugar de un mitin, da igual que me lo den en la mesa o que lo dé yo, un lugar para que venga la República y venga la educación, en mi opinión, es un lugar de debate de todos, de que todos damos nuestras opiniones y nos contradecimos unos a otros y sacamos conclusiones, porque algunas cosas que habéis dicho, la mesa, ahora ya no voy a entrar en eso, me quedo en la pregunta. Yo la rebatiría, respecto sobre todo a Manuel Azaña. Yo no estoy de acuerdo en muchas cosas que habéis dicho sobre Manuel Azaña, pero para que yo tuviera tiempo y los demás también, y no coma yo el coco a nadie, ni vosotros tampoco, hace falta otro modelo, otra manera. Insisto en la pregunta, ¿la educación es tan importante como yo creía para llegar a la República? Esa es la pregunta. Y segundo, ¿no deberíamos tomar medidas de aquellos, si es que no queremos que nos coman los de Vox y otros fascistas que se están organizando muy bien y que utilizan esas teorías que yo defiendo? Resulta que las están utilizando al servicio de la extrema derecha. Muchas gracias. Bien, por lo que decía la institución de enseñanza, evidentemente la República o esta reconstrucción de la escuela se basa precisamente en la institución de enseñanza, ¿no?, en los principios de una escuela única, laica y gratuita. Eso es evidente, ¿no?, sobre todo de la herencia recibida por Quirón de los Ríos y lo que tú decías de la expulsión de profesores los clausistas expulsados de la Universidad Española, ¿no?, en el siglo XIX y luego en el XXI. Eso es fundamental. ¿Qué importancia tiene la enseñanza? Para mí es capital. Yo todos los días, no soy maestro ni profesor de secundaria, y todos los días cuando explico la historia de España intento siempre hablar de este tipo de motivos para formar personas sobre todo independientes, por supuesto, y yo entiendo que la educación será un vehículo fundamental para alcanzar la República, por supuesto. Es verdad, mira, más hoy te contaba a unos compañeros, tengo un alumno en el instituto que me ha dicho que, ha cumplido 18 años y va a ser, dice que es votante de Vox. Y es verdad que es realmente preocupante porque hoy, hemos tenido un debate en clase, fíjate, estaba explicando los Reyes Católicos, la monarquía hispánica, y le he dicho que, que hablar de España en esa época es algo atrevido, ¿no?, porque son reinos diferentes, pues al final no sé cómo el debate ha llegado a Vox, ¿no? Una cosa increíble. Y es cierto que los jóvenes andan algo perdidos. Yo creo que la educación es fundamental en esto. No sé si la educación primaria se mete quizás en estos temas, pero sobre todo la educación secundaria es fundamental. Pero claro, creo que lo dije aquí la última vez que vine en el último acto que estuve aquí, es que es verdad que incluso desde nuestros jefes o incluso nuestros propios compañeros a veces se sorprende que nosotros, hablemos por ejemplo de la República o hablemos un poco de ciertos temas, ¿no? Tenemos ciertos problemas. Yo, he tenido problemas con un compañero o una compañera, pues me dicen que yo adoctrino a los alumnos. Cuando además yo lo digo el primer día de clase, yo digo, a mí se me ve el plumero, pero es que me da igual. Entonces yo siempre aporto datos científicos, ¿de acuerdo? Datos científicos. Y cuando digo que Franco es un genocida, lo demuestro con datos, evidentemente. Además precisamente lo utilizó Carlos Hervía la última vez que vino aquí, ¿no?, unas declaraciones estas del famoso Munro el tipo infame, y del propio Franco, ¿no?, que demuestra que en España es un buen genocidio. Estas cosas hay que contarlas. Evidentemente yo creo que si no hay educación, evidentemente no va a haber regla la República. Y lo que es la institución libre de enseñanza, por supuesto que sí. Es cierto que eso era un modelo ajeno quizás al Estado, paralelo, y es verdad que quizás se entronca a lo mejor con la educación más propia del Estado. Es a mi juicio. De hecho, quizás la educación concertada, no digo que sus valores actuales sean, por supuesto, todo lo contrario de la institución libre de enseñanza, pero sí que es una educación que puede ser paralela al Estado, ¿no? Entonces tenemos que un poco quizás que revisar eso. Quizás a lo mejor tenemos la culpa, algunos de los que tenemos la escuela pública actualmente, de no poner en valor esos valores de la institución libre de enseñanza. Eso es cierto. ¿Era contra el Estado? No he dicho contra el Estado, he dicho paralela, ¿no? Porque el Estado tenía una manera de entender la educación muy especial. Creo que tiene mucha razón en el tema de la educación. Es básico aquí en cualquier país. Y la educación lleva al sentido del consenso, que es lo que permitió el Pacto de San Sebastián. Pero quería añadir alguna cosa más. Es decir, la institución libre de enseñanza es, sin duda alguna, el mayor progreso que hasta entonces se había hecho en España en temas educativos, tanto en su sentido
reformista, cultural, formas de enseñar, innovación educativa a tope, etcétera, 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 ¿no? Por la institución libre de enseñanza y especialmente por sus instituciones, pues pasaron todos los grandes intelectuales, poetas, etcétera, de la España de los años 20. De ahí la generación del 27 debe muchísimo a la institución libre de enseñanza, ¿no? Y mucha de esta gente, por ejemplo, pues Fernando de los Ríos, que era del Partido Socialista, no digamos nada, la formación extraordinaria, aunque no pasó por ella, de Manuel Azaña, etcétera, son la gente que hizo posible el Pacto de San Sebastián. Pero tampoco hay que idealizarlo tanto, ¿no? Porque dentro del Partido Socialista, por ejemplo, sus dirigentes, Largo Caballero, era un estuquista, era un obrero especializado, que digamos que como muchos se había formado a sí mismo por interés, pero no tuvo oportunidad de llegar a tener una gran educación como la pudieron tener otros. Indalecio Prieto vendía periódicos de pequeño por la calle para poder vivir, terminó haciéndose con un periódico, fue el dueño de El Liberal, digamos que por esto podría tener mucha más influencia y mucho más conocimiento político, ¿no? Y no digamos nada a la gente del Partido Comunista, es decir, de dónde procedían los dirigentes comunistas. Es decir, lo que sí que hay, y hay que reconocérselo, es un gran sentido político en esta gente. Un gran sentido político, un gran conocimiento de la realidad, que saben dónde puede ir España si no son capaces ellos de encauzar esta unión para conseguir la República. Esto es un poco, es decir, la educación es fundamental, pero también la preparación política que tanto nos falta en nuestros tiempos. Solo una cosa más, nada más. Hay una institución de la institución de enseñanza que se llama la Fundación Sierra Pamblé, que responde a lo que has dicho de si es estuquista o no. La Fundación Sierra Pamblé, que está en León y está en las zonas mineras, sirve para formar obreros, para formar encargados y para formar revolucionarios. Fueron muchísimo más allá. No es verdad que la institución de enseñanza, cuando se estudia a fondo, solo fuera una cosa de las élites. Prepararon mucho pueblo, hay muchos revolucionarios, igual que en el sector anarquista. Ferrer Guardia aportó muchísimas cosas, no solamente que él fuera el intelectual que era, no solamente, también en la otra parte, que es en la que yo insisto, no se trata solo de educación, se trata de un modelo de educación diferente, que encima en algunos momentos, repito, como estoy diciendo antes, nos copian otros. En la medida, por ejemplo, las hermanas Uri eran maestras, eran navarras, las expulsaron de aquí, volvieron en el año 60 a intentar seguir haciendo lo que habían dicho, porque esas mujeres, las dos, se hicieron comunistas en el camino. Y de todas esas de las hermanas Uri no he oído hablar nunca, en ningún lugar. ¿Por qué? Porque las acusan de estalinistas. Mentira. Las hermanas Uri serían o no estalinistas. Lo que eran dos maestras que se habían formado en un modelo diferente. No basta con hacer más escuelas. Hay que mover un modelo diferente de aprendizaje. Y sobre todo en primaria. En mi opinión. A la secundaria, en cierta medida, ya no es tan importante. Que el niño se haga científico cuando tiene 4, 5, 6, 7, 8 años, es cuando hay que hacerlo científico, para evitar una sociedad dividida en clases, que es la que quiere la burguesía. Bueno, pues un minuto solamente. Yo estoy de acuerdo con Enrique Guerra, es decir, la institución libre de enseñanza y los intelectuales que se forman en la institución libre de enseñanza hacen una aportación a la República, pero hay que tomarlo en su justa medida. Es decir, la monarquía fue erosionada fundamentalmente por las luchas del movimiento obrero. Así de claro, ¿eh? Es decir, entre el año 14 y 23 es el movimiento obrero el que socava las bases de la monarquía. Que evidentemente hay unos intelectuales, algunos de primera línea, que son republicanos y contribuyen, pero sin el movimiento obrero no hubiera habido república aquí. No, sí, pero es que a veces se sobrevalora. Se sobrevalora la actuación de la institución de la iglesia. Y en cuanto a Ortega, bueno, el republicanismo de Ortega, ¿verdad? ¿Dónde quedó? Porque pues no es esto, o sea, Ortega ya sabemos dónde terminó y qué hizo durante la guerra. Y cuando acabó la guerra, ¿qué hizo? Volver aquí y legitimar el régimen franquista. O sea que la institución libre de enseñanza, nadie va a dudar de ella, es una aportación fundamental, renovación pedagógica, pero no se puede decir que la institución libre de enseñanza trajo la República. Es que no la trajo, es que no es así. Ha dicho que la trajera, que si fue un piloto y un pilar importante. Tuvo su importancia. ¿Ves lo del debate? No me cambia
cambien mis palabras. Yo sé de sobra que mi abuelo, que era socialista y revolucionario, tiene más importancia a lo mejor que el otro. Lo que digo es que sin una escuela diferente, sin una educación diferente, es muy difícil que haya cambios. Y digo que ellos intervinieron en esos cambios formando obreros y formando trabajadores, es lo que he dicho. Y desde luego, esos trabajadores que tenían conciencia de clase se formaron mucho más en las casas del pueblo que en los ateliers libertarios. Eso es así, pero es que está documentado. O sea, es que está documentado. Vamos a seguir con el turno de palabra porque el compañero político Guillermo tiene que acercarse al título para que ustedes más tiempo posible. Me he quedado con una idea que me parece importante, que además por el paralelismo que se puede haber entre esa idea y la situación actual. Es decir, y es el escaso apego de la derecha a la democracia cuando la democracia no le permite estar en el gobierno. Entonces, lo estamos viendo actualmente con la situación que tenemos en España, como pues desde la mesa del Congreso o como desde la oposición se está intentando torpedear, digamos, un gobierno que es legítimo. Entonces, mi pregunta sería encuentro también que no se está dando respuesta, digamos, actualmente al ataque de la derecha contra el gobierno, que está dando respuesta adecuadamente, cuestionando su escaso carácter democrático. Entonces, digamos, mi pregunta es, ¿qué señales, qué elementos podemos sacar de la historia de la República para precisamente contrarrestar, digamos, esa actitud actual de la derecha, que es muy similar a la que habéis comentado? Nada más que un comentario muy corto, porque eso ya es movernos en otro plano de lo que es, digamos, lo de hoy, pero sí que quiero decir algo referente desde el punto de vista histórico. Así como otros países europeos, Inglaterra y especialmente Francia, y la propia Italia, tuvieron su revolución burguesa y la llevaron a cabo en condiciones. Es decir, consolidaron las posiciones de una democracia formal burguesa en el siglo XIX. En España nunca hubo una profunda revolución burguesa. Este es el quid de la cuestión. Con lo cual, es muy difícil, o ha sido muy difícil, el que se formase una auténtica derecha, como decimos hoy, civilizada. Es decir, democrática, defendiendo sus intereses, por supuesto, pero respetando lo que los franceses llaman los principios de la República por encima de todo. En España eso no existía. Se intentó con la Primera República, que tuvo muchísimos problemas. Alguien se ha referido antes al tema de la Primera República, muy interesante, cuando se plantea por primera vez el tema del federalismo, muy interesante la Primera República, pero un golpe de Estado no hubo en ella. Y la Segunda República Española iba directamente encaminada a la creación de una república reformista, democrática, en la que tendría que haber una derecha verdaderamente republicana y verdaderamente civilizada y verdaderamente democrática. Por eso entenderéis ahora perfectamente lo que yo dije antes, refiriéndome a lo que decía el propio Azaña. Yo soy la verdadera derecha republicana. Era exactamente eso, porque todos los demás no eran republicanos ni eran demócratas. Y la derecha española tiene que aprender a ser demócrata, y mientras no lo aprenda, tendremos muchas dificultades en nuestro país. Pues solamente una pequeña costilla. La derecha tiene que aprender a ser democrática y la izquierda tiene que aprender a ser izquierda. ¿Quieres el micro? No.
se hace referencia en la legislación educativa a la compensación de desigualdades, ¿vale?, de la sociedad. Luego quería preguntar a Carlos algo, yo creo que es un poco chascarrillo, porque a mí Franco, cuando le he visto hablar y expresarse, y no me da la sensación de un estratega ni de una persona sobre la cual yo, vamos, creo que esa persona pudiera desarrollar una dictadura y un franquismo. Entonces me da la sensación de que había mucha gente detrás. Entonces, que me cuentes un poco si esa sensación es real o no. Y a Fernando le preguntaría sobre la familia Marx, sobre la familia de Juan Marx. Si es verdad que influyeron en... Y he dicho Enrique, perdóname. Que no sé yo si es verdad que esa familia influyó tanto en el inicio de la guerra. Nada más. Bueno, contesto rápido y me toca marchar. En cuanto a lo de la desigualdad, hombre, yo creo que toda la legislación republicana en ese sentido y un poco el modelo de enseñanza va un poco a eso, ¿no? Encaminado a hacer más iguales, sobre todo por ejemplo la enseñanza gratuita, sobre todo primaria. De acuerdo, eso ha encaminado por supuesto a aliviar un poco la desigualdad. O esto de la enseñanza, insisto, la coeducación, la enseñanza mixta, tengo que es un poco en ese sentido, ¿no? Bueno, en fin, a nivel de decretos y de leyes, creo que no sé si te referías a esa desigualdad, ¿en qué sentido? ¿Económico? Bueno, yo creo que la nación republicana es clara en eso. Es decir, los comedores escolares, por ejemplo, los niños podían comer en Sajonia, yo creo que ayuda a acabar con eso, ¿verdad? Que España tenía problemas estructurales económicos muy serios. Pero yo creo que toda la legislación republicana al respecto, incluso su propia constitución lo recoge, un poco ayuda a esto, ¿no? A la desigualdad a nivel económico. Lleva al señorito, por supuesto, y los hijos en algún entorno rural. Es verdad que todavía sí que se educaban algunos, pero yo creo que todo lo que hemos estado hablando de una educación dirigida por el Estado, pública, laica, es decir, incluso hasta niveles universitarios, ¿no?, en el que había un 25% de matrícula gratuita, ¿no? Esto yo creo que ayuda bastante, o acerca, no completamente, pero acerca que todo el mundo, a unas personas que no podían tener acceso a la universidad, ¿no? Por tanto, esto yo creo que en ese sentido es bastante drástico, ¿no? Evidentemente, todavía seguimos teniendo un problema muy importante en la educación pública actualmente con la igualdad. Hay centros diferentes, no quiero ni comentar los conceptos educativos, bueno, ya la gente que va a la escuela privada, espectacular, ¿no? Y además hay informes que ya dicen precisamente que los entornos, no hay que ser un genio para saber que los entornos más desfavorecidos, los entornos siempre suelen ser peores, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que la República sí que atiende a esto. No todo lo hubiese querido, por supuesto, pero toda la legislación es así. Así que nada, espérate con esto. Ay, espera un momentito. Si te tienes que marchar, para darte una puntuación. La próxima vez que hables sobre la República, por favor, habla sobre el papel de las maestras en la República, sobre la mujer y la... sobre la mujer y sobre las maestras en la República. Has hablado de hombres, has hablado de tal, has pronunciado nombres, pero no has pronunciado ninguna mujer. Y te digo, las mujeres en la República hicieron, junto con los hombres, mucho. Así que hay más ponencias que se hagan también. Pero vamos a ver, es que le he buscado y no tiene más ponencias. He dicho, solamente me habla hoy, Merche, escucha, he hablado de maestros y de maestras. Sí. Pero el papel, has hablado de la barraca, has hablado de los otros. He hablado de María Zambrano, por ejemplo, he hablado de Victoria Kent. Muy bien pasada. Yo siempre que las mujeres hicimos mucho papel en la República. Lo ha destacado, muy poco. Bueno, brevemente, porque yo también tengo que marchar, va a haber unas conferencias sobre el franquismo, entonces ahí hablaremos más. Lo que me pregunta sobre la preparación intelectual de Franco, bueno, es mínima, claro, pero no confundamos, ¿eh? Una cosa es no tener una preparación intelectual y otra cosa es ser hábil políticamente. Y entonces Franco sí que demostró en determinados momentos una enorme frialdad y ser hábil políticamente. Esto es igual que en la guerra, cuando se ha dicho, bueno, Franco era un mal estratega, bien, lo decían los propios asesores alemanes e italianos, ¿no? Que no sabían cómo había llegado a ser general, pero Franco estaba buscando su propia guerra, ¿eh? Es decir, muchas de las operaciones militares se explican en función de aspectos políticos, de su propio encumbramiento.
De manera que hay que distinguir los dos planos, es decir, ya sabemos que no era un intelectual brillante, Hitler tampoco lo era, pero no estaba exento de frialdad y de habilidad política. Por supuesto, detrás de Franco hay todo un sistema, un montón de asesores de todo tipo, ¿no? Pero él no tenía el carisma, por supuesto, con su voz flautada, con así, ¿no? Bajo, pero cuidado, en determinados momentos demostró habilidad política, frialdad y saber navegar en aguas turbulentas, aguas turbulentas como fue la Segunda Guerra Mundial, después la posguerra, el hecho de que en el año 37 unificaran a los falangistas y a los carlistas. Es decir, no subestimemos, digamos, ciertas habilidades políticas. De todas maneras, como hay una examen sobre el franquismo, pues ahí profundizaremos en la personalidad de Franco. Por encima de todo era un criminal. Eso está claro. Pero los criminales también tienen habilidades, también son listos. Para ser un buen criminal hay que tener también ciertas dotes. El señor Marx era muy conocido como un personaje que supo hacer dinero de todas las maneras desde la época de la guerra de Marruecos. Él era fundamentalmente un contrabandista de armas, vendiendo armas a los rifeños directamente, que lógicamente se lo tenían que pagar muy bien. Normalmente lo hacía a través de Turquía, es decir, como una especie de triángulo comercial, ¿no? Se cuentan muchísimas cosas de él, unas eran verdad, otras que menos. Por ejemplo, pues haber abastecido al ejército, cosa que sí que fue verdad, al ejército de África, era el abastecedor de harina y le daba harina podrida, gusanos, eso se sabe también. Y se sabe, por supuesto, que fue la primera aportación económica para la rebeldía de Franco. Es decir, el encuentro que hubo con él en Biarritz, se llegó a un acuerdo de que le aportaba X capital y al mismo tiempo aseguraba a Franco que en caso de fracasar él siempre le facilitaba a él y a su familia el traslado a Londres y una especie de pensión de por vida. Eso está ya muy sabido, muy sabido. Es más, Franco mismo quiso que su mujer y su hija se marchasen a Londres antes de empezar lo que fue su sublevación, ¿no? Pero no es solamente el señor Marx, que es el más conocido, es parte de la banca y sobre todo el exterior, es decir, la aportación alemana, la aportación italiana y la aportación norteamericana. Bancos norteamericanos, grandes compañías de petróleo norteamericanas, especialmente la Texaco, que estuvieron subvencionando la guerra de Franco continuamente. Bueno, pues muchas gracias a todos. Os recordamos que el próximo viernes tenemos otro coloquio, otra conferencia. Que vengáis, por favor. Tenéis una exposición muy interesante de lo que fue las mujeres de la época de Franco, la maestra, lo que luego el servicio social de Franco.